Y él dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Sin duda, estos animales no existen en la realidad, así que ya puedes dejar de asustarte de estas imágenes, ya puedes decirle a tus niños que no necesitan asustarse, porque no existen, simplemente son símbolos característicos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro. Los 10 cuernos entonces, según esta profecía, representan a 10 reinos. Habíamos visto claramente que Roma fue fraccionada en 10 por los bárbaros en el año 476 después de Cristo. Nuevamente entonces se repite aquí la historia. Pero eso no es todo. Volvamos al versículo 24 y sigue diciendo el texto bíblico. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Es decir, se iba a levantar otro poder, un cuerno más, pero en su levantar caerían 3. Daniel capítulo 7 verso 8 lo explica de esta manera. Daniel capítulo 7 versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos, es decir, antes de que éste subiera, fueron arrancados 3. ¿Quiénes eran estos 3 cuernos? La historia nos cuenta que los érulos, los vándalos y los ostrogodos de las 10 tribus bárbaras, estos 3 primeros cayeron. Y cuando estos 3 cayeron por influencias del apoyo del poder papal, por cuanto estos eran arrianos y entonces tenían conflicto con el catolicismo. Debido a eso es que el Papa influyó para la caída de estos 3 reinos bárbaros, y al caer el último de estos en el 538 siendo expulsado por Belisario, expulsaron a los ostrogodos y estos pues salieron huyendo. Entonces, cuando estos salen, dejan el trono pontificio libre, dejan prácticamente Italia libre, y entonces la toma Belisario. Y desde ese momento Justiniano pone a Virgilio I, su hijastro, con Teodora, pone a Virgilio I como sumo pontífice, a quien se le reconocería desde entonces como el representante o vicario de Dios en la tierra, ¿no? Este personaje, y aunque ya se traía el nombre de Pontifex Maximus desde los días de Constantino, muy pronto llega a ascender. Va la caída pronta de Roma, y cuando entonces cae Roma imperial por completo en el 1456, el poder de la Iglesia llega a tomar un auge supremo. Era la única Roma ahora que quedaba. Poco a poco este poder fue ascendiendo desde el 538, fue tomando fuerza, pero su máximo poder se ve durante la época de la Edad Oscura, el oscurantismo o la Edad Media. Ahora bien, el papado entonces es representado aquí como el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Daniel capítulo 7 versículo 25 nos relata de qué se trata esto. Daniel capítulo 7 verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, está hablando del cuerno pequeño, del papado en este caso. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Ahora bien, la primera característica que se da de este poder es que dice que habla palabras contra el Altísimo, blasfemias. ¿Cómo podía ser que este poder que había derrotado a los arrianos, que eran prácticamente creyentes de una doctrina falsa, ¿no?, que contrarrestaba el cristianismo, porque los arrianos negaban la divinidad de Cristo? Bueno, según se cuenta en la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo podía ser que este poder, que se supone que estaba defendiendo al cristianismo, que era el papado, terminara blasfemando contra Dios? ¿Cómo fue eso? San Juan capítulo 10, versículo 30 y 33 nos explicarán con detalle qué cosa significan las blasfemias contra Dios. Vamos a ver. San Juan capítulo 10, versículo 30 y 33. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, en el versículo 30. ¿Y qué le dijeron los judíos? Verso 33.
Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, cuando alguien se llama como Dios o se toma el nombre de Dios para sí, entonces está cometiendo una blasfemia. En el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 9, Jesús había declarado que en ningún momento se le podía dar el título de padre a ningún ser humano que quisiera conducir al pueblo del Señor. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Esto Jesús lo está diciendo en sentido religioso y lo puedes ver por el versículo 8. De tal manera que entonces, cuando aquí se hace mención de que Jesús se llamó Padre como Dios, inmediatamente lo acusaron de blasfemia porque nadie podía darse ese título. En el caso de Jesús, él podía hacerlo porque él mismo era Dios, pero ningún otro hombre podría hacerlo. No se podría dar ese título en sentido religioso, estoy diciendo por eso. De tal manera que entonces cuando al Papa se le dio el título de Santo Padre, prácticamente blasfemó contra Dios. Pero eso todavía fue a más. Vean lo que dice aquí, algunas de las citas en relación con la atribución que se dio el Papa durante la Edad Media bajo el título de ser un ser divino. Fíjate lo que dice acá. A ver si tenemos la imagen. Tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el gobernante, tú eres el esposo, se escribe acerca del Papa, ¿no? Finalmente tú eres otro Dios en la tierra. Cristóbal Marcelo lo declaró. El Papa no lo reprendió por ello. Imagínense las palabras que dijo delante del Papa y el Papa las aceptó. ¿Cómo iba a decir este hombre, tú eres otro Dios en la tierra, y el Papa aceptarlo? Si cuando el apóstol Pedro vio que Cornelio se arrodilló delante de él, inmediatamente le dijo: levántate, porque yo soy tan hombre como tú, otro pecador igual que tú, así que ni siquiera te postres delante de mí. Cuando incluso Juan en el Apocalipsis se arrodilló frente al ángel, el mismo ángel, siendo superior a todos los seres humanos, le dijo: no te arrodilles ante mí, porque yo solo soy consiervo tuyo y con tus hermanos que llevan la profecía. Así que por favor, a quien vas a adorar es a Dios. Sin embargo, acá el Papa estaba tolerando algo que ningún santo de Dios puede tolerar. Interesante, ni el Hijo de Dios. Los que deseen pueden buscar en casa en el diccionario eclesiástico de Lucius Ferraris. Pueden buscarlo a través del internet y lean lo que dice el mismo diccionario católico en el artículo Papa. Y se van a encontrar todo el tipo de blasfemias que se dio sobre el nombre del Papa. Sin duda, todo esto es catalogado como blasfemia. Pero eso no es todo. Daniel capítulo 7, verso 25, sigue relatando qué cosa más haría este poder durante la época de su dominio. Daniel capítulo 7, verso 25, fíjense lo que dice allí. Daniel 7, 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. El segundo punto era que no solamente blasfemaría contra Dios, sino que también se levantaría contra los santos de Dios. ¿Debido a qué? Bueno, sencillo. Resulta que cuando varios creyentes de la Biblia vieron que el Papa se estaba dando atribuciones apoteósicas, hasta el punto que incluso llegó a imponer la excomunión de la Iglesia, que fue uno de los puntos que los reformadores reclamaron tenazmente, ¿no? El asunto de la excomunión. El asunto de las indulgencias, el decir que se podía vender la salvación, que tú podías con dinero comprarte un terreno en el cielo. Entonces, estas eran las tremendas ideas que llevaba Tetzel entonces, ¿no? Todo esto hizo que se le reclamara. Se levantaron varios reformadores para decirle que se estaba equivocando, ¿no? Entre ellos tenemos a Juan Wycliffe, tenemos a Juan Hus, tenemos a Jerónimo, tenemos a Zwinglio. Hombres que llegaron a reclamar la posición que estaba tomando el Papa al declararse como que fuese el mismo Dios en la tierra y al imponer cosas que eran totalmente contrarias a las Santas Escrituras.
Pero entre los más grandes de estos reformadores, quien se levantó y confrontó a todo el sistema papal fue Martín Lutero. Este hombre, Martín Lutero, presentó pura Biblia y demostró que si había una creencia en el cristianismo, esa creencia debía de estar basada solamente en las Escrituras. Obviamente, se supone que el Papa para ser Papa, los cardenales para ser cardenales, los obispos para ser obispos, los pastores de las iglesias protestantes para ser pastores, o cualquier persona que lleve el Evangelio, tener que hacerlo, ha leído primero la Santa Biblia para poder saber cuál es el camino al cielo. Todo lo demás que su experiencia le pueda enseñar no es tan relevante como primero enseñar la Biblia y la Biblia sola. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque toda persona que lea la Biblia podrá alcanzar la experiencia que tuvo aquel que la leyó primero. Así que lo importante aquí ya no es la experiencia que se obtiene, sino el poder comprender las Escrituras para que esa experiencia exista. De manera que entonces no puede haber cristianismo ni enseñanza del tal a menos que la Biblia sea la base. ¿Por qué tendríamos que enseñar acerca de otros libros antes que la Biblia si se supone que la Biblia es la que ha hecho que existan esos libros en base a lo que ella enseña? Así que entonces, lo que Dios siempre declaró fue que su palabra pudiera ser llevada primero al mundo. Si alguien quiere ser un cristiano real y no caer en el fanatismo, de tener celo por Dios sin tener conocimiento, lo primero que debe hacer es estudiar la Biblia. El estudio de la Biblia ha hecho al pastor, el estudio de la Biblia ha hecho al sacerdote, al cura, al papa, etc. Si hablamos de la religión en términos cristianos, para que exista el sistema. El mismo sistema de la iglesia en sus comienzos se tuvo que haber basado en las instrucciones que el Señor dejó a través de este libro. De manera que todas las iglesias se forman en base a las Escrituras. Así que entonces, cuando Lutero presenta las Escrituras y presenta sus famosas 95 tesis, allí demostró él que la sola Escritura es la única base para todas las creencias y para hacerte un cristiano. Sí, porque más allá de lo que dice la Biblia, no necesitas nada para ser un cristiano. Basta con que sigas los principios de la Biblia. Sin duda, esto se llamó la época de la Gran Reforma y llegó a su auge en los días de Lutero. De tal manera que con la proclamación del Evangelio dada por este hombre, el trono papal llegó a sentir que se tambaleó. No obstante, se despertó pronto la Inquisición, donde se vieron las persecuciones espantosas contra el protestantismo, No solo murieron protestantes, murió una serie de personas que eran disidentes de las ideas católico-romanas y del Papa, y por esa razón fueron perseguidos con armas totalmente innombrables, Muchas de las muertes que se daban entonces en la Inquisición eran sumamente espantosas. Hasta el día de hoy quedan museos como en Lima, el Museo de la Inquisición, donde se puede ver en cera algunas de las torturas que se emplearon durante esa época y las matanzas horripilantes que se daban a hombres y a mujeres de formas groseras y extremas que solamente han quedado registradas en algunos libros y que están registradas en el cielo, y que en el día final se sacará todo a luz para que se sepa cuán terrible fue el pecado de este poder durante la Edad Media, por lo cual Dios lo condenó. Increíble. Ahora bien, todo eso entonces se da durante las persecuciones papales contra el protestantismo y luego con la Inquisición, la matanza de San Bartolomé, que fue algo terriblemente espantoso y que fue una gran traición que realizó entonces Roma contra los protestantes a través de su gobernante, quien traicionó a todos estos protestantes que dormían tranquilos en la noche y fueron sacados hasta la plaza principal, donde fueron asesinados, Y la sangre corrió. El hecho es de que entonces el poder del papado perseguiría a todos los que estudiaban la Biblia.
y se les llamó herejes a los que estudiaban la Biblia. Si estuviéramos hoy en la Edad Media y estuviéramos estudiando como ahora lo estamos haciendo, vendría entonces el Santo Oficio, nos sacaría a todos, nos llevaría directo al tribunal de la Inquisición, nos sentenciaría, nos llamaría la atención a que nos retractemos, y si no lo hacemos, directo a la hoguera, ¿no? O a cualquier otro suplicio espantoso. El hecho es de que esto trajo como resultado 68 millones de asesinados por causa de la Inquisición. Interesante. Esos son los últimos registros solo de la Inquisición española. Imagínate de lo demás del mundo, de los que nunca se ha sabido, porque nunca se va a saber exactamente la cifra que ha sido la mayor cantidad de asesinados por causa de la Inquisición, sino hasta el fin de la historia, ¿no? Porque esto sucedió en todos los países. Muy bien, eso no es todo. Daniel capítulo 7, verso 25 nos dice más. Daniel capítulo 7, verso 25 acerca de lo que haría este poder. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Así que entonces en este poder de Roma buscaría el cambio de la ley. Todo comenzó con Constantino en el año 321 de la era cristiana, cuando Constantino decide hacer un cambio en la ley. Constantino entonces se llamó el Pontifex Maximus, es decir, el sumo pontífice, la cabeza representante de la iglesia en su época, ¿no? Porque en ese tiempo les dijo a los judíos cristianos que no los perseguiría más a cambio de que se hagan algunos arreglos y ajustes en la ley. El principal punto que se hizo de ajuste fue el cambio del segundo y el cuarto mandamiento de la ley de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 hasta el versículo 11, leemos los 4 primeros mandamientos de la ley de Dios, donde se llevó a cabo el cambio, y nació allí el catecismo, ¿no? Éxodo capítulo 20, versículo 3 nos dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el catecismo dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Obviamente ahí no es mucho el cambio, porque son parecidas las cosas que se dicen allí, aunque no son iguales, pero son parecidas y se puede alegar que no hay ninguna variación. En el segundo mandamiento, la Biblia prohíbe por completo la realización de ídolos e imágenes. Así lo declara Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Éxodo capítulo 20, 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que este mandamiento prohíbe por completo la idolatría. No obstante, Constantino quitó este segundo mandamiento de la ley de Dios, por cuanto él pues pertenecía a la Roma pagana, haciendo creer que se hizo cristiano, pero en realidad hasta el fin de sus días seguía construyéndole templos al venerable Invictus o dios solar. De esa manera entonces es como este hombre hizo creer que se había convertido, pero introdujo la idolatría. Entonces a la diosa Semiramis, diosa esposa de Baal Nimrod, se le llamó la Virgen María. A su hijo Tamuz se le puso por nombre Jesús, y al dios Júpiter se le puso por nombre San Pedro. Así que a todos los dioses del paganismo se les atribuyó los nombres del cristianismo. Todo eso sucedió durante la época de las abominaciones que ingresó Constantino, y que de allí en adelante se irían multiplicando hasta la fecha del 538. Muy bien, pero eso no es todo. Resulta que no solo el segundo mandamiento fue variado, el tercero pasó a ser el segundo. Éxodo 27 dice: no vas a tomar en vano el nombre del Señor. Este pasó ahora al segundo mandamiento del catecismo, que dice: no jurar su santo nombre en vano. En el tercer mandamiento el catecismo dice: santificarás las fiestas. Así que se añadió ese mandamiento, ¿no?, para querer hacer celebrar las fiestas de precepto, en este caso de la Iglesia Romana. Así lo dice el catecismo oficial de la Iglesia Católica. Ahora bien, el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos habla acerca de guardar el reposo, el Shabbat. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Shabbat
El día de descanso, Shabbat, reposo, descanso, que fue establecido desde el jardín del Edén. Así lo declara Génesis 2:1 al 3. Que Dios declaró que el sábado sería el Shabbat del descanso y que lo bendijo y lo santificó. Ahora, ese mandamiento fue quitado y en su lugar se estableció el guardar como reposo el día domingo. Y el cuarto mandamiento ahora se llamó honrarás a tu padre y a tu madre en el catecismo. El quinto pasó a ser ahora el cuarto. Así se hizo un tremendo cambio en la ley de Dios, tal y conforme estaba predicho en la profecía de Daniel. Ahora, ¿cuán importante era el asunto del sábado? Ezequiel capítulo 20, versículo 12 y 20 nos dice cómo ve Dios al sábado y cómo se lo da para su pueblo y cuán importante es que se lo dé. Fíjate lo que dice acá. Les di también mis días de reposo del Shabbat para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que entonces el sábado se constituía en una señal de separación, de santificación de su pueblo en relación con los demás pueblos paganos, puesto que todas las naciones paganas adoraban entonces al sol bajo diversos nombres. Todas guardaban el día domingo, que era dedicado al sol. Por eso en inglés el domingo se dice Sun Day, Sun Sol Day, día del sol. Tal es así que entonces el sábado era una señal, el sello de Dios que determinaba quién era su pueblo. Bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, nos sigue diciendo la profecía que no solamente pensaría en cambiar los tiempos y la ley, sino que también en su mano tendría un periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo de autoridad mundial. ¿Qué cosa es tiempo, tiempos y medio tiempo? 3 y medio tiempos entre los hebreos equivalen a 3 años y medio. Porque para ellos un tiempo es un año. De ahí que en la profecía de Daniel 4 se menciona que el rey Nabucodonosor pasaría 7 tiempos como un animal, que eran 7 años. Así que entonces los tiempos eran años. 3 y medio tiempos serían 3 y medio años. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, el profeta dice que estos tiempos y medio tiempo equivalen a 1260 días. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y en el versículo 14, fíjate lo que dice, ahí mismo, Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Así que 3 y medio tiempos equivalen a 1260 días. Porque cada año entre los hebreos tenía 360 días, que si lo multiplicas por 3.5, 3 años y medio, te dará el resultado de 1260 días. Los días en profecía son contados como años, son días proféticos. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 nos dice que debemos de contar los días proféticos como años, de tal manera que estos serían 1260 años que tendría de dominio el sistema del poder papal en Edad Media. Como comenzó en el 538 de la era cristiana con Justiniano y Belisario cuando expulsan a los ostrogodos, que ya dije, contamos desde allí 1260 años más tarde y entonces acabaría el dominio del poder papal y su poderío durante la Edad Media y entonces el pueblo del Señor quedaría en libertad. Y así fue. 1798 se cumplieron los 1260 años y entonces Napoleón Bonaparte se lleva preso al Papa Pío VI, lo deporta hasta Valencia en Francia, donde el Papa, por el maltrato que se le dio, entonces muere en las manos de Napoleón. De manera que entonces hasta allí se cumplieron los tiempos y medio tiempo. Y entonces el poder del papado cayó, es decir, su dominio. Al siguiente año Napoleón puso a Pío VII, pero este ahora estaba bajo la ordenanza de Napoleón. Tal es así que ya no tenía más el dominio, el poder y la autoridad de la que gozó durante el periodo oscuro.